Ya. La clase de hoy, como yo les decía, responde a una inquietud que se manifestó la semana pasada y que tenía que ver con ver en el uso, ¿cierto? Más bien que en el uso, ver en una situación de aula las características de aquello que hemos venido conversando sobre la necesidad de pensar en la enseñanza, tanto de la gramática como de la ortografía y luego del vocabulario, en situaciones de tipo pedagógico, es decir, en el aula, con niños reales, con las situaciones que se pueden generar y que muchas veces, ¿cierto?, están lejanas a las conceptualizaciones que tenemos los adultos respecto del aprendizaje de la ortografía, que es de aquello que hemos estado conversando. La primera invitación que yo les voy a hacer hoy día, porque lo van a ver, ¿cierto? Lo van a ver en un video, es pensar en los niños y niñas que aprenden ortografía y que de pronto se enfrentan a problemáticas que los adultos no tenemos cuando estamos aprendiendo ortografía. Por ejemplo, cuando yo les estoy enseñando a ustedes, ¿cierto? Las reglas de acentuación y les muestro que hay un conjunto de reglas que operan de tal o cual forma. Evidentemente, ¿cierto? Estoy trabajando con personas, ustedes que son adultas, y que tienen un sistema fonológico, ¿cierto?, que ha cerrado su desarrollo hace mucho tiempo, que tienen un conocimiento práctico, un conocimiento de mundo que les permite, ¿cierto?, interpretar, entender y aplicar la norma ortográfica. Eso es lo primero que nosotros tenemos que dejar a un lado, porque la clase de ortografía no puede ser pensada, ¿cierto?, en cómo usted aprendió la ortografía o cómo le podríamos enseñar ortografía a un adulto, salvo que sea una persona que tenga un analfabetismo funcional muy, muy marcado. En general, ¿cierto?, no nos enfrentamos con los mismos retos que nos enfrentamos cuando pensamos en la ortografía y los niños y las niñas. Y es por eso que lo que yo hice fue contactar a una profesora, que es una profesora de aula, que tiene harta trayectoria, que yo la conocí, como yo les había contado la otra vez, en el programa de postítulo. Ella se estaba especializando para ser profesora con mención en primer ciclo básico, es decir, especialista en enseñanza de estas 4 asignaturas en estos primeros 4 años de la vida escolar, y le pedí autorización para mostrar una clase de ortografía en la que yo estoy presente. Ustedes van a ver que la clase está grabada, soy yo la que estoy grabando. De hecho, yo reproduje el material que ella usó en clase, pero lo tenía a mano y no lo logro encontrar. Hice el material que ella diseñó y lo hice, ¿cierto?, porque me pareció una súper buena apuesta. ¿De qué se trata la clase que vamos a ver hoy día? Se trata de una clase de ortografía acentual, pero que parte justamente desde donde yo partí con ustedes, que es en esta primera idea, ¿cierto?, de que en el español vamos a distinguir palabras que tienen una sílaba tónica, una, y una o más sílabas átonas. Y ha considerado esta profesora, ¿cierto?, necesario que los niños tengan muy, muy bien identificado este conocimiento, a lo mejor no necesariamente porque ella lo puede explicar desde la teoría, pero sí porque en su experiencia ese conocimiento es necesario. Y esto va de la mano con las cosas que ustedes deberían haber leído ya en los artículos que yo les dejé. Y particularmente, ¿cierto?, en este que yo les voy a proyectar ahora, porque quiero que tengamos estas ideas, ¿cierto?, a la mano cuando miremos esta clase. Hay un texto sobre el cual yo hice la clase anterior que tenía que ver con los factores. No sé si ustedes lo recuerdan. Vimos, ¿cierto?, los factores perceptivos, vimos los factores auditivos, los factores motores y llegamos hasta los factores afectivos. Pues bien, quiero mostrarles, tengo abierto acá ese paper, justo aquí lo tengo abajito, acá. Fíjense ustedes que yo estaba releyendo a la luz de lo que observo que esta profesora hace
puede que ella no haya leído nunca este paper, pero este paper, que es una investigación que explica los factores que facilitan la enseñanza de la ortografía, responde muy bien a la conceptualización de base que esta profesora, ¿cierto?, emplea para armar una clase. Es discutible si a lo mejor la clase es muy extensa, todas esas cosas las vamos a discutir, pero primero quiero mostrarles este texto que tengo abierto acá, que es el de Ana María Rico Martín, ¿cierto? Y que ella, me voy a saltar de lo de los factores, ella hace un listado o explica cuáles son los factores que inciden en el aprendizaje de la ortografía. Y habla de los factores neuropsicológicos que, en resumidas cuentas, como lo expliqué la semana pasada, tiene que ver con esta condición que tenemos las personas, que son condiciones más bien cognitivas para el aprendizaje de la ortografía. E incluso ella dice en alguna parte que uno puede tener una condición cognitiva muy favorable, pero no necesariamente eso explica que tú tengas de manera espontánea buena ortografía. Luego, acá, habla de la capacidad intelectual, de la percepción y la memoria auditiva. Y aquí me quiero detener. Fíjense ustedes en lo que dice, ¿cierto?, Ana María Rico Martín, y lo que luego vamos a ver en una clase. Ella dice que los problemas de audición evidentemente pueden causar dificultades al escribir. El sentido auditivo junto al visual son relevantes a la hora de adquirir y desarrollar las habilidades lingüísticas. Claro, el sentido auditivo, que son todas las habilidades perceptivas. Ya no está hablando ella de habilidades productivas, está hablando, ¿cierto?, de el sentido de la vista y el sentido, ¿cierto?, de la audición. En este caso, dice ella, se trata de la capacidad de observación, atención y retención de símbolos orales. Una correcta percepción del dato sonoro requiere el adecuado reconocimiento y discriminación de los fonemas de la cadena hablada. Si yo tengo un profesor, por ejemplo, que dice taxi, excelente, fíjense usted, excelente, no dice excelente, dice excelente, ¿ya? Y tiende a hacer, ¿cierto?, la KS como una T, puede evidentemente, ¿cierto?, provocar una percepción errada de el niño o la niña que le está escuchando. Por lo tanto, hay un factor aquí que nosotros no hemos considerado en la enseñanza de la ortografía, que tiene que ver con la adecuada pronunciación de un profesor en el aula. Fíjense lo que dice aquí esta autora. Una correcta percepción del dato sonoro requiere el adecuado reconocimiento y discriminación de los fonemas de la cadena hablada. Además, una buena memoria auditiva, ¿cierto? Con una buena memoria auditiva es fácil evocar y repetir los sonidos que componen una palabra. Recuerda que nosotros empezamos a trabajar ortografía curricularmente desde segundo básico, pero pero lo estamos haciendo desde el momento en que estamos enseñándole a los niños a leer y a escribir. De esta forma, dice ella, aprovecharemos su pronunciación correcta para seguir también su correcta escritura. Fíjense ustedes que más abajo ella toma una cita de Holgado que dice: una pronunciación deficiente fácilmente puede provocar una disortografía. Claro, en niños que además ellos, ya no el fenómeno instalado en el profe, en niños que además tienen, ¿cierto?, todavía dificultades fonoaudiológicas, evidentemente eso se va a traspasar a la escritura. Evidentemente, el niño que todavía tiende a ser la vibrante, simple y múltiple, la r, como d, ¿cierto? Que dice dueda, en vez de rueda, dueda, ¿ya? Evidentemente va a traspasar, ¿cierto?, ese sonido a la escritura. Por lo tanto, no solamente tiene que ver con aprender la regla, sino que tiene que ver con cómo, desde, ¿cierto?, la capacidad perceptiva que tiene un niño o una niña, tiene que hacer una transferencia a la escritura. Y esa escritura, evidentemente, ¿cierto?, responde a un conjunto de reglas
que los niños van aprendiendo progresivamente. Por ejemplo, reglas que son cosas que uno les enseña a los niños muy prontamente en primero básico. El sonido r, que es la vibrante, ¿cierto? Lo hacemos cuando la r está en posición inicial. Entonces suena fuerte, rueda. En arroz está duplicada y también es un sonido fuerte que se explica porque cuando la r está entre vocales se duplica en la escritura. Pero tenemos, ¿cierto?, otras palabras como, no sé, geranio, donde tenemos otro tipo de sonido. Fíjate tú que lo que tiene que hacer el niño acá, y volvemos al mismo tema de la semana pasada, un estímulo, ¿cierto?, auditivo, ¿cierto?, un fonema, tiene más de una forma de representación. Ahora, imagínate que ese niño no dice, ¿cierto?, Gerardo, sino que dice Gerardo, ¿ya? Gerardo. Evidentemente, eso también va a tener un efecto. La autora aquí, tomando a Holgado, dice, esto explica frecuentes casos de omisión, niños que se comen, ¿cierto?, algunas letras, de adición de letras o metátesis de las mismas, es decir, le meten letras que no están, sacan algunas, etcétera, que se deben sobre todo a problemas de perceptibilidad auditiva. ¿Por qué te digo que esto hay que tenerlo súper presente? Porque lo vamos a ver luego en una clase. Haya la profesora tenido este sustento teórico aquí a mano o no lo haya tenido, son fenómenos que debiéramos ir a mirar en la clase. Más abajo la autora dice, ya, a pesar de estas dificultades, sí, interrúmpame nomás si quieren, a pesar de estas dificultades perceptivas, Profe, dígame, es que si después pudiera ir a la página 7, claro, de este que mismo, habla de sí, habla de la capacidad de generalización y ahí sí, sí, no lo esto está entendí. más adelante, sí. Ay, ay, ay. Para allá voy, ¿ya? Entonces dice que si un individuo posee una buena memoria, mira el concepto que usa, fonomática, una memoria, o sea, fonemática, una memoria fonemática, es capaz de escribir bien todos los componentes de una palabra. Nuevamente, volvemos a que la ortografía es también una capacidad de tipo metalingüístico. La pronuncian o oigan incorrectamente, ya. Fíjate que después hace una referencia aquí a la percepción y discriminación auditiva y pone un concepto súper interesante. Aparece lo que se llama criba fonológica de la lengua materna, criba fonológica, que dificulta la percepción y consecuente repetición de fonemas no pertenecientes al repertorio de la misma. Esto en general yo se los voy a explicar al revés, con otra lengua. Por ejemplo, la L, ¿cierto? Que es una consonante de mucha frecuencia en nuestra lengua materna, no existe en otras lenguas. Entonces, los niños japoneses, por ejemplo, los niños chinos, particularmente los niños chinos, a los 11 años, es decir, cuando están por ahí, por quinto básico, dejan de percibir la L, porque no está en su lengua. No está, ¿ya? Perdón, no la L, la R, la R. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando ellos van a aprender español, tienen que aprender un sonido que no existe en su lengua. A eso se refiere el concepto de criba fonológica. Se produce lo que se denomina una sordera perceptiva, como que tú no logras escuchar ese fonema porque dejaste, tu sistema cognitivo dejó de percibirlo. Ya, avanzo. Fíjense ustedes que hablamos de memoria auditiva, o sea, de esta percepción auditiva, y también de la percepción visual. Eso lo discutimos la semana pasada. Voy a ir porque ahí hace todo un análisis de lo Profe, mismo. Díganme, estoy disculpe. escuchando. Ahí en la lateralización definida, ¿Sí? abajo sale, en lo último sale algo de una mala cadencia rítmica. No entendí el término de cadencia rítmica. ¿A qué? O sea, eso más que nada.
Bueno, ella pone este concepto de lateralidad que tiene que ver con la izquierda o la derecha, pues, problemas de lateralidad que evidentemente, ¿cierto?, los conversamos, a lo mejor no con ese concepto, pero sí los conversamos cuando estábamos viendo la enseñanza de las letras. ¿Para qué lado van las letras? Izquierda, derecha, que es una orientación que yo les decía que ocurre también con los números, y que hay niños, por ejemplo, que son los disortográficos, que entre otros problemas tienen problemas de lateralidad. Por eso, ¿cierto?, la cosa de amarrarles una lanita, hay todo un tema ahí. Entonces, eso también incide en aquello que estamos señalando, y estoy leyendo las 3 últimas líneas. Ya todos estos elementos pueden producirse como efecto disgrafías y dislexias manifestadas en la correcta orientación de las letras, la confusión de las grafías con rasgos muy similares o mala cadencia rítmica. Niños, por ejemplo, que no logran, fíjense ustedes, a lo mejor no han conocido ningún caso, no logran dar con el tono de una pregunta, ¿ya? Que era algo que yo les dije la semana pasada que se les enseñaba a los niños. Cuando yo les decía que se les enseñaba la prosodia, y alguien me preguntó qué es lo que era la prosodia, yo les decía es la entonación, es como tú formulas una pregunta. Hay niños que tienen dificultades, por ejemplo, para leer una oración que está entre signos de interrogación o entre signos de exclamación. Por lo tanto, ¿cierto?, eso también lo transfieren a la escritura. Ahí hay una respuesta a eso. Y me llegó otra pregunta que está vinculada con lo siguiente, ¿cierto? Natalie, que no pudo venir hoy día, no la veo, me pidió que yo pudiera explicar también 2 conceptos fundamentales de este texto. Uno es lo que tiene que ver con la capacidad de abstracción y el aprendizaje de la ortografía, y el otro, lo de la generalización, que la capacidad de generalización que está más abajo. Esto también estaba en la clase de la semana pasada. Por una cuestión de madurez, ¿cierto? De madurez evolutiva, ¿ah? No es que el niño a los 7 años sea un sujeto maduro, sino que de madurez evolutiva. Para el aprendizaje de la ortografía se necesita cierta capacidad de abstracción. Y cuando yo hablo de capacidad de abstracción, estoy usando el concepto en el mismo sentido en que ustedes deben haberlo aprendido desde Piaget, porque vieron con Piaget, ¿cierto? Las etapas, ¿lo vieron? En Sí, psicología. profe. Ya. Entonces, cuando Piaget hablaba, ¿cierto?, de la etapa de las operaciones formales que permite la abstracción, tiene que ver cuando el niño ya es capaz de configurar en su mente situaciones que no están necesariamente vinculadas al objeto presente, ¿ya? Por lo tanto, la ortografía, por ser un conjunto de reglas que opera, ¿cierto?, de manera gradual y con cierta complejidad sobre estructuras lingüísticas, ¿cierto?, requiere que el niño pueda tener esa capacidad de abstracción, por ejemplo, para entender que una regla aplica a todas las palabras que tienen características similares. Si yo le digo a un niño que la palabra canción es aguda y se le pone tilde porque termina en N y la regla dice que se tildan todas las que terminan en NS o vocal, ese niño debiera poder, ¿cierto?, salirse del ejemplo de canción y poder transferir esa regla a todas las palabras que terminan en N o en N con ese sonido, pero que tienen, ¿cierto?, la sílaba tónica en última posición. Y para eso se requiere, ¿cierto?, una capacidad de abstracción progresiva que se supone natural en el desarrollo de un ser humano. Y entonces, por eso es que no les enseñamos reglas de acentuación en primero básico. Y por eso es que en segundo básico los hacemos poner el foco, por ejemplo, en la mayúscula y en la minúscula, en que el texto se compone de párrafos y que los párrafos, ¿cierto?, se terminan con un punto y se inician con una mayúscula, que son reglas que un niño no las entiende solo referidas al texto que estamos escribiendo hoy día, sino que son capaces de transferirla a cualquier situación de escritura. Y por eso, incluso, ¿cierto?, en este texto se pone una fecha, se pone una edad y dicen una edad mental de 7 años. Una edad mental de 7 años. Porque un niño puede tener una edad cronológica de 6 años y una edad mental de 7 años, o puede tener una edad
cronológica de 9 años y una edad mental de 7 años. Yo creo que ustedes saben cuál es la distinción allí. Entonces dice que efectivamente, antes de los 7 años no tiene caso, no tiene caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta capacidad de abstracción es una capacidad que aparece en algún momento cuando los niños son estimulados y el ambiente es favorable, etc. Ahí respondo a una de las preguntas que se me había formulado. Fíjense ustedes que acá lo dice, incluso habla de lo de la edad en alguna parte. Eh, Acá dice, como momento de copia, la madurez debería alcanzarse hacia los 7 años. ¿Ya? En el dictado hacia los 7 años y medio de edad mental, pues se requiere de un vocabulario amplio, destreza de escritura, para formar las palabras correctamente, aptitud para escribir palabras desde la memoria, hay varias cosas que se señalan ahí. Y junto con este tema de la madurez ortográfica, que, ojo, esto es súper importante, esa madurez, como yo dije recién, depende también de factores externos. Por ejemplo, de la situación sociocultural del niño o la niña. El estar inmerso no en un mundo letrado. Ustedes saben el efecto que tiene el que los niños estén en ambientes letrados, donde se les lee, donde hay textos disponibles, que no solo es en la casa, también es en la escuela o en el jardín de infantes. Esto para ustedes es algo que es la premisa con la que nosotros hemos trabajado desde siempre. Un niño con mayor experiencia lingüística familiar posee un mayor entrenamiento con la lengua y consecuentemente un proceso de adquisición mucho más rápido. Recuerda que en un momento hablamos de la influencia del vocabulario, ¿cierto?, en la comprensión de texto. Al contrario, una experiencia social alfabetizadora donde no se usa ni valora la lengua escrita opera en el sentido contrario. Y aquí la autora habla de esta capacidad de generalización que tiene que ver con la capacidad de abstracción y la madurez mental. Y es esta capacidad que tienen los niños para hacer lo que yo les estaba señalando, para entender que la regla no se aplica a una situación puntual y específica, sino que puede transferir eso que sabe a otras situaciones, ¿ya? A otras situaciones. Y no solamente estoy hablando de ortografía acentual, en lo que yo te decía, cuando el niño aprende a escribir y escribe textos frecuentemente en la sala de clases y ya sabe que las ideas se separan en párrafos y que los párrafos se inician con mayúscula y se finalizan con un punto aparte, ¿cierto? Con un punto aparte, o que dentro de un párrafo, si tenemos dos ideas que se están volviendo, ¿cierto?, muy extensas, podemos usar el punto seguido. Da lo mismo el texto que ese niño está escribiendo. Puede estar escribiendo un cuento, puede estar escribiendo un texto informativo, puede estar escribiendo un poema, y va a ser capaz de transferir ese conocimiento ortográfico que tiene a nuevas situaciones. Por eso acá lo dice, se refiere a la habilidad de transferir y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la estructura de una palabra u otras, ¿cierto?, a otras situaciones. Y que además permite, fíjate lo que dice acá, en un primer momento son adquiridas de forma inductiva mediante un aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Y para llegar a las normas generales que rigen la escritura. Es decir, en algún momento, ¿cierto?, intuitivamente los niños hacen determinadas cosas, pero luego esa capacidad de generalización, ¿cierto?, se va llenando, por decirlo de alguna manera, de reglas, de un ordenamiento, ¿cierto?, al que le hemos llamado normas. Yo prefiero la palabra norma que regla, porque regla suena como... Además, la palabra regla para los niños tiene otro significado, que es la medición, ¿cierto? Este instrumento que es para medir. Entonces, norma, que los niños la conocen porque probablemente trabajaron normas de convivencia en el aula, qué sé yo. Entonces, norma es algo que yo debo respetar, ¿cierto?, cuando es de convivencia para poder llevarnos bien en el aula, y cuando es de ortografía es para, ¿cierto?, escribir adecuado, ¿cierto?, a una convención. ¿Ya? Ese es el segundo concepto que me habían preguntado respecto de este texto. Este texto está, de todas maneras, analizado en el paper, en el PPT de la semana pasada. Bien, dicho eso, dígame.
Una duda, que de ese mismo texto que yo marqué aquí, la diferencia entre homónimo y homógrafo, no lo entendí. Sí. A ver, lo voy a explicar muy rápidamente porque eso va en la unidad de vocabulario. Hay un fenómeno, ¿cierto?, que se llama homonimia. Los homónimos. ¿Ya? Homónimos son, viene del prefijo homo, que es igual, mismo, como homosexual, mismo sexo, ¿ya? Homogéneo, ¿cierto? Que se parece. Cuando uno dice el curso es bien homogéneo, es que todos los niños son más o menos iguales, lo cual generalmente no es así. Los cursos son heterogéneos, hetero, que es diferente. Homo, homonimia, que refiere a palabras. Son palabras similares. Eso es la homonimia. Y la homonimia se divide en dos fenómenos. Las palabras homógrafas y las palabras homófonas. ¿Ya? Homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual y se escriben igual. ¿Ya? No, solo suenan igual. Homonimia. Homofonía. Solo suenan igual, pero se escriben distinto. Y las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual, suenan igual evidentemente, pero tienen distintos significados. Miren, les voy a poner aquí en el chat un ejemplo para que lo puedan entender súper bien. Porque esto tengo que dárselos con ejemplos. Miren, a ver, el chat. Entonces, por ejemplo, yo digo, vaya, hay tres, vaya y vaya. Miren, les voy a tirar tres palabras que suenan igual. Vaya con Y, que es del verbo ir. Vaya con doble L, que es vaya sinónimo de cerca, de reja. Y vaya, que puede ser el sinónimo como de un fruto, una valla, ¿cierto? Una valla que uno encuentra, una valla salvaje que uno encuentra, ¿cierto?, en el cerro y que habitualmente son comestibles. En este caso, si ustedes se fijan, las palabras suenan igual, pero se escriben de distinta manera. Es como esta, miren. Hierba con B corta, hierba con B larga y hierba con Y, que para nosotros suena igual. Esa. Una es hervir, la otra es, ¿cierto?, pasto, y la otra es un tipo de infusión que se bebe, ¿ya? Ahí tienen otro ejemplo. Esta, miren, cima y cima. Yo sé que la segunda no la conoce. Cima y cima. Esta, ciervo y ciervo. Ciervo, ¿cierto? De los ciervos que son un grupo de personas que sirve generalmente al rey, los ciervos, y ciervo con C, que refiere a el animal. Esas son ejemplos, ¿cierto?, de palabras homófonas. Suenan igual, pero se escriben distinto. Pero hay palabras que son homógrafas, que se escriben igual, por ejemplo, cabo y cabo. Mira, cabo y cabo. Pero son de significación distinta. Por ejemplo, yo digo el cabo de la vela, ¿ya? Que es cuando la vela le queda, ¿cierto?, un conchito, el cabo de vela, y cabo, que es el grado, ¿cierto?, que tienen algunos marinos. En ese caso son dos palabras completamente distintas. Incluso yo podría decir, claro, solo se distinguen por el contexto. Incluso yo podría decir, en mi cabo, coma, el cabo de vela se extinguió. ¿Ya? Pero fíjate que si yo hago esto, cabo y cabo, cabo con B larga y cabo con B corta, me pasé al otro fenómeno. Son palabras que suenan igual, pero se escriben distinto. Y evidentemente ahí es donde aparecen las confusiones de la gente. Por ejemplo, ¿cuándo se usa haya y cuándo se usa haya? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? ¿Ya? Este verbo que yo le estoy poniendo acá,
¿Qué diferencia tiene con este otro? Coser y coser. Es más, se conjugan distintos. Un coser es de la aguja y el hilo y el otro refiere a coser alimentos. Y uno, ¿cierto? Se diptonga y se dice se cuecen habas y aquí se cosen botones. ¿Ya? Le da mucha pega a la gente. Este de acá, el haya, ¿cuándo es haya con Y y cuándo es con doble L? Ya, para que a ustedes les quede súper claro, siempre que sea con doble L es sinónimo de encuentra, ¿ya? No haya su zapatilla, no encuentra su zapatilla, con doble L. Cuando es con Y es porque es parte, ¿cierto?, de un verbo, ya haya habido. Ojalá no haya habido fallecidos. Entonces, hay así muchas palabras en nuestro idioma que ofrecen una doble dificultad porque están absolutamente mediadas por el contexto. Si yo les hiciera un dictado en este minuto a los niños de estas palabras sin contexto, podrían escribirla, ¿cierto?, de manera indistinta. Ya, ese es el fenómeno al que hace referencia la autora por ahí más adelante. Y todo lo vamos a ver cuando entremos también a vocabulario. Fíjense ustedes cómo se cruza vocabulario con ortografía. Bien, quiero mostrarles entonces algo que les tenía preparado para hoy. Voy a ir a... No lo he subido todavía al aula porque los estaba revisando de nuevo. Es una clase que he visto harto, pero está aquí en mi canal de YouTube todavía. Si ustedes van a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar directamente. Dice acá, clase de ortografía primera parte, clase de ortografía segunda parte. Entonces, súper atentas, yo voy a ir parando en algunos momentos para que vayamos conversando, pero muy atentas con muchas cosas interesantes que pasan en esta clase. ¿Cómo se enseña ortografía? Que fue una de las cosas que me preguntaron la semana pasada. Aquí vamos a ver, ¿cierto? Con un cuarto básico, este es un cuarto básico, es una escuela particular subvencionada, gratuita, ¿ya? Hay escuelas, ustedes saben, que son particulares subvencionadas con copago, que es donde los papás pagan una mensualidad, y hay otras que son particulares subvencionadas porque tienen un sostenedor, ¿cierto?, que no es la Corporación Municipal de Viña, y que en este caso es una fundación, una fundación religiosa que sostiene esta escuela que se llama Escuela, ¿cómo se llama esta escuela? Se me olvidó el nombre, pero una escuela que está en la plaza de Forestal, ¿cierto?, a la subidita. Es un cuarto básico, como yo les decía, mixto, es una clase que se desarrolló en jornada de la tarde, en época, evidentemente, ¿cierto?, no de pandemia, porque ustedes van a ver aquí que la sala está bien llena de niños y niñas. Están en la sala con su profesora jefe, que es la profesora que está haciendo la clase, y está además la asistente, que no era la asistente, es la educadora diferencial, que si ustedes se fijan está apoyando a algunos niños, en general ella se pasea por toda la sala, pero le hace apoyo a algunos niños en específico. Entonces vamos a mirar cómo parte esta clase. Y luego, atentos porque tenemos un taller a partir de este material. Lo vamos a echar a andar la clase. Muy atentas, si tienen comentarios, vayan haciéndolos a través del chat. Y yo le puse subtítulos por si hubiera cosas hay cosas a veces cuando hablan los niños que no se escuchan muy bien. ¿Está lista la fecha? Sí. Oh.
el objetivo dice reconocer palabras agudas. ¿Qué creen ustedes que tiene relación este objetivo con lo que nosotros ya habíamos estado trabajando? Ya, fíjense en lo particular del objetivo de la clase, reconocer palabras agudas. Mi primera sensación cuando yo vi ese objetivo fue, esto está para toda una clase, ella se estaba jugando, esta era una clase grabada, ¿cierto?, que iba a ser analizada en el marco del postítulo, o sea, eran 30 profesores que estaban haciendo el postítulo y 10 salieron sorteados para que su clase fuera grabada. Por lo tanto, era una clase, ¿cierto?, que iban a ver más profesores, sus compañeros, profesores de toda la quinta región, iban a ver esta clase. Por lo tanto, lo primero que yo pensé es, qué arriesgada la apuesta, pero vamos a ver cómo ella lo va a desarrollar. Emily, ¿con las sílabas tónicas? ¿Las sílabas? Las sílabas tónicas. ¿Ya? ¿Qué puede tener relación con las sílabas tónicas, Alén? Que las palabras que tienen tilde suenan más fuertes y cuando no llevan tilde hay que descubrir. Hay que descubrir por qué. Muy bien, hay que descubrir por qué algunas palabras no llevan tilde, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver hoy día y vamos a trabajarlo. ¿Alguien más me puede decir qué tiene que ver lo que hemos visto con este tipo de palabras, que son las palabras agudas? Como un poco raro. Como un poco raro. Tónico. Ya, aquí ha salido una palabra, un concepto que nosotros hemos trabajado, que es la palabra tónico. ¿Es una palabra que suena fuerte? Es una palabra que significa el significado de las palabras que suenan fuertes. Es la palabra que suena más fuerte que la otra. Pues fíjense ustedes la primera conceptualización que tienen los niños. Por eso es que yo les digo que hay que pensar la clase de ortografía o de gramática o de vocabulario desde la perspectiva de los niños. Los niños están diciendo que la sílaba, que tónico es la palabra que suena más fuerte. Fíjense ustedes. Y no están tan perdidos porque hablamos de sílaba. Y la sílaba es parte de una palabra. Vean las conceptualizaciones que tienen estos chiquititos. ¿Y qué? Es la palabra con tilde, es la palabra que es la sílaba que suena más fuerte. Es la sílaba. Miren, y es importante lo que dice Enrique. Dice, es la sílaba que, ¿qué dijo? Que suena más fuerte. Que suena más fuerte. Entonces, cuando hablamos de la sílaba tónica, ¿qué les dije que era el significado de tónica? Que suena fuerte. Que es tono, que tiene tono, y átona, que suena más débil, ¿cierto? Entonces, la sílaba tónica es aquella sílaba que está en la palabra que suena más fuerte. Por ejemplo, vamos a, de aquí mismo de la sala, trabajar con algunas palabras. La palabra reloj, ¿ya? ¿Qué más? Bienvenidos. Pizarra. Pizarra. Nos vamos a quedar solo con esas tres. Ya, para identificar la sílaba tónica, ¿qué es lo que hemos visto nosotros hasta el momento? ¿Cómo podemos identificar una sílaba tónica? ¿Y qué? No quiere decir que es una Tienes toda la razón. es verdad. Tienes toda la razón. Bienvenido. Ya. Trini, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para identificar en estas palabras la sílaba tónica? Separarla en sílabas.
paso. ¿Cómo sería? De nuevo. ¿Cuál sería la sílaba? Por acá me dicen que es re. Hagamos la sílaba tónica que sea re. Reloj, muy bien, ahí tenemos una sílaba. Claro, fíjense ustedes que parece súper obvio, pero hay niños que dicen reloj, reloj, ¿ya? Esas son cosas que uno a veces da por sentado, que en estos casos, ¿cierto?, nos van a ocurrir, pero que aparecen igualmente, ¿cierto?, en el análisis que están haciendo estos niños. Por eso es que cuando yo partí la clase, les mostré nuevamente el texto de Ana María Rico Martín, que en el fondo dice, cuando estimulamos, ¿cierto?, lo auditivo, evidentemente va a ser más sencillo que podamos pasar a la siguiente fase. Y eso es lo que estamos viendo acá, porque los niños están diciendo reloj y lo van a hacer muchas veces durante la clase. Sílaba tónica, pero cuidado, esta sílaba, imagínalo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar, y vamos a trabajar primero con las palabras agudas, por qué algunas palabras sí llevan tilde y otras no. Veamos rápidamente la palabra bienvenidos. Entonces tenemos ¿cuántas sílabas? 4. Sería bienvenidos. Muy bien. De acá identificamos la sílaba tónica. A ver, digámoslo todo fuerte. La sílaba sería esa. Mi. Y seguro que vimos ayer. ¿Dónde estaría la sílaba tónica? Última, penúltima. Última sílaba. Muy bien. ¿Y esta? La última sílaba. Recuerden que esto es como dijimos que era como matemática. Comenzábamos desde atrás. Exacto. Última palabra. Pizarra. ¿Cuántas? 3. ¿Cuándo? Sílaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 3 sílabas. Sílaba tónica. A ver, de nuevo. Muy bien, entonces, aquí estaría, ¿tenemos tilde o no? No tenemos tilde. ¿Y qué ubicación tendría? La última ¿qué? Sílaba. La última sílaba, muy bien. Entonces, tenemos que las sílabas tónicas dijimos que eran las sílabas fuertes en una palabra y hicimos un ejemplo de lo que tenemos ahí en la pizarra y de lo que ya habíamos visto antes. Vamos a ver un pequeño video para que nos quede más claro acerca de las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Pongan bastante atención para que todos puedan entender y aprender más de lo que hemos visto. ¿Listo? Sí, pero parece que esto no está conectado. Ya, aquí la pobre profesora Leide Murphy, ¿cierto? No le funcionaba el audio del video. Me voy a saltar un poquito esta parte. Voy a adelantar un poquito, porque ahí tiene un problema técnico. Y luego logra poner el video, pero el video no tiene audio. Pero el video refuerza la misma idea. Esto debió haber tenido audio. ¿Qué es eso? Estamos separando en sílabas, ¿cierto? Es la misma idea que lo mismo que ella hizo. Con más ejemplos. Tenemos. ¿Qué será eso? Una lombriz. Es una lombriz. Y ahí, ¿cierto?
Bris. Agua. Ya, y ahí les muestro entonces ese video. Canción. Me voy a saltar la parte del video porque es básicamente lo mismo. Visto en las clases anteriores, vamos a hacer la siguiente actividad. Cada jefe de grupo se va a dirigir a la caja de materiales que está ahí atrás. Va a sacar un set de palabras para cada uno y la bolsita con los clips. ¿Lo que hicimos ayer? Lo que empezamos a trabajar ayer. Dígame. Muy bien. Cada grupo ya tiene su material, su set de ¿cuántas palabras son? 5. ¿Cuántas son? 30 en total. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a sacar todas las palabras que están en su set de las 30 palabras y van a buscar aquellas que yo les vaya a anotar en la pizarra, porque estas palabras tienen características en común y esas características las vamos a averiguar y las vamos a reconocer. Las palabras que quiero que saquen de su set de palabras son las palabras elegir, la palabra desaparición, Ahí le estoy poniendo en el chat las palabras. japonés, la palabra descubrir, alimentación, reverirá. Yo tenía justo alimentación. Esas que les puse en el chat son el listado de palabras que ella usó, porque está usando un método. Después vamos a mirar el PPT para ver si es deductivo o inductivo. Ay, perdón. La palabra gorrión, velocidad, alrededor, migración, unidad. Los niños han recibido clips de colores y una bolsita con 30 palabras que son la palabra escrita, como yo les expliqué la otra vez, ¿cierto? Que lamentablemente no las pude encontrar. Las palabras escritas separadas en sílabas en distintos casilleritos. Entonces aparece migración, más un set de clips con el que ellos tienen que marcar la sílaba tónica de esas 30 palabras que están en la bolsa, ¿cierto? Tienen que sacar específicamente estas palabras, porque ella le ha dicho que estas palabras tienen características comunes, ¿ya? Los niños no saben cuáles son todavía, porque van a hacer todo el trabajo más bien de tipo perceptivo, ¿cierto? Auditivo primero. Y la palabra partir. Todas estas palabras que están acá están en su set de palabras. Todas
comer, descubrir, partir, alimentación, repetirá, gorrión, velocidad, alrededor, migración. ¿Listo? No. Voy a adelantar un poquito esta parte donde los niños están buscando las palabras. 2 minutos. ¿Ya? Sí. Las palabras que les vayan sobrando las devuelven a su bolsita para que no se les vayan a perder. Las palabras que no vamos a utilizar hoy día, las devuelven a su bolsita para que no las vayan a perder. Ahí hay un niño que está permanentemente recibiendo apoyo, ¿cierto? Porque ya la discriminación en todo ese enorme grupo de palabras se le hacía una tarea súper difícil. Por eso es que va la educadora diferencial y va Sonia, que es la profesora, constantemente a apoyarlo. Ellos siguen ahí buscando las palabras. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Efectivamente, vamos a ir sacando un clip de los que tenemos ahí encima de la mesa y vamos, por cada una de las palabras, vamos a poner el clip de colores en la sílaba tónica. Vamos a poner el clip en la sílaba tónica. Por ejemplo, yo tengo acá la palabra elegir. Digámoslo entre nosotros. Elegir. Entonces, ubico el clip en la sílaba tónica y voy dejando en mi cuaderno, ¿cierto?, aquellas palabras que ya estén listas. No, no las escriban, solamente marquen donde está con el clip la sílaba tónica. Ahí vamos a identificar que estas palabras tienen unas características similares. Aquí les pido que escuchen toda la vocalización que empiezan a hacer los niños de las palabras, porque ya están haciendo el ejercicio. Eso es, muy bien. Ya, en cuanto vayan poniendo los clips de la sílaba tónica, van ordenándola en un espacio en su mesa, para que después vamos viendo cuáles son las características que tienen en común. ¿Cómo vamos? Muy bien, mira. ¿Qué pasa con las palabras que tienen tilde?
qué primero las palabras que tienen tilde? Muy bien, excelente. Yo estoy haciendo al revés. Lo revés con la mano así. ¿Y cómo eres con las más difíciles? Y vas a dejar la otra. Ah, excelente. Y aquí se va. ¿Escucharon al niño que está vocalizando lo de velocidad? Velocidad, velocidad. Escúchalo, lleva un harto rato, está buscando la sílaba tónica. ¿Por qué cree que es ir? ¿Por qué? Tenemos el problema que la palabra velocidad. Sí. No sabía. Ahí termina la primera parte de la clase, fíjense ustedes, voy a pararlo ahí. Hay observaciones. Primero, lo que implica la palabra velocidad para ellos. ¿Por qué se generará ese fenómeno? Y que solo se puede resolver desde lo auditivo. Fíjense ustedes, solo se resuelve desde lo auditivo. Entonces está este chiquitito de acá, el de lentes, mucho rato, escuchándose a sí mismo decir velocidad, velocidad, dice velocidad. Nunca dice velocidad, pero dice velocidad, ¿ya? Incluso cuando esta maestra, ¿cierto?, se acerca y le dice velocidad, él sigue diciéndose a sí mismo velocidad. Y va contagiando, no sé si sea un fenómeno que se dio con todos los niños, pero evidentemente, ¿cierto?, los demás a su alrededor empiezan a dudar, igual que uno dice, evidentemente japonés, ¿cierto?, tiene su sílaba tónica ahí al final, pero de todas maneras, ellos tienen que decírselo, japonés, japonés. Fíjense ustedes que hasta ahora, por muy evidente que parezca, mis estimadas, ellos no se han dado cuenta que todas las palabras tienen su sílaba tónica en la última sílaba. Están tan metidos en la actividad que, claro, alguno podría haber dicho, ah, ya, son todas iguales, le pongo el clip a todas. Tienen que hacer, están tan metidos en el ejercicio de naturaleza fonológica que todavía, ¿cierto?, pese a que la profesora les dijo, son palabras que tienen características en común, no han reparado que todos los clips, tal como se mostró cuando hubo un acercamiento al trabajo de la niñita, todos los clips están, ¿cierto?, en la última sílaba. Vamos a mirar la segunda parte, que es como el remate de la clase. Tengo que volver atrás, esperemos un minutito. He dejado de presentar para buscar la segunda parte. ¿Profe? Dígame.
¿Y qué hacer cuando, por ejemplo, un grupo de esos estudiantes, un grupo de 4, todavía les cuesta mucho? ¿Es seguir reforzando las clases, aunque hay que pasar otro contenido, o qué es lo que se hace? No, ahí hay que buscar alguna estrategia alternativa, como, no sé, aprovechando que aquí hay una profesora de apoyo en clase. Yo lo que haría, ¿cierto? Seguiría haciendo pequeños ejercicios progresivos en el tiempo de percepción auditiva. Definitivamente aquí hay una situación generalizada de necesidad de reforzar lo auditivo. Si yo tengo un grupo que se me queda atrás, evidentemente tendré que buscar una estrategia alternativa, ¿cierto? Como darles tareas similares a esta, ¿ya? Creo que en algún momento la profesora lo hace, porque hay un niño que evidencia un problema como ese. Miren, lo vamos a mirar ahora, la segunda parte es más breve, y no la vamos a ver hasta el final, porque al final ella pone un video, la profesora, pero lo importante es que ahora viene el que una vez que ellos ya hicieron el trabajo de percepción auditiva, van a buscar las reglas. Ah, perdón, no les estoy compartiendo. Perdón, se me olvidó que había dejado de compartir. ¿Dónde están? Ahora les voy a compartir. Se me había olvidado que había dejado de compartir, perdón. Estoy compartiendo. No, eso no es. Esto es, ya. Ahora debieran estar viendo la segunda parte. Esto, ahora que escucho esto de alrededor, cuando ella le dice alrededor, efectivamente hay algunas palabras, se me vino ahora a la cabeza, no, paré la clase porque no quiero que se me pase. ¿Han escuchado que hay personas que dicen ojalá y otras que dicen ojalá? ¿Han escuchado alguna vez que hay gente que dice ojalá? Ojalá pase. Sí, Ojalá, ¿o no? Ya estoy dudando todo. Todo lo dudo. Bueno, ¿y saben ustedes qué es lo que quiere decir ojalá? No, si no lo saben, no. tiene que ver con Dios, Sí, ¿o tiene no, que ver profe? con Dios, con Alá. Ojalá. Ojalá, que quiere decir, ¿cierto? Quiera Alá, quiera Dios. Que Alá, ¿cierto? Es la denominación que los musulmanes le dan a Dios. Ojalá, ¿ya? Y Alá es con tilde al final en la pronunciación que nosotros hemos adaptado. Probablemente, ¿cierto? En otro idioma suena distinto, pero entonces, ¿cierto? Lo castellanizamos como un ojalá, con tilde en la A. Pero hay gente que dice ojalá, ¿ya? Ojalá. Si ustedes lo buscan en el diccionario, va a aparecer así. Entonces, fíjate que no es lo mismo que con alrededor, nadie dice alrededor, pero puede ser que a veces la pronunciación que tiene una palabra influya también, ¿cierto?, en el análisis fónico que están haciendo los niños. Por eso que alrededor no es una palabra de uso tan frecuente en la escritura infantil. De hecho, es una palabra difícil de escribir. Al, re, con una, ¿cierto?, de, dor. La primera pregunta que mucha gente se hace es si es junto o separado. Alrededor, ¿es junto o separado? La segunda, ¿cierto?, es, si es separado, entonces es con R, pero si es alrededor, ¿es con 2 R o con una R? Es una palabra difícil, difícil. Y eso se nota, ¿cierto?, en el esfuerzo que hace la profesora por decirle, mira, escúchala, alrededor, que es lo que estuvo haciendo ahí hace un ratito.
Están encontrando cuál es la característica que se repite en todas ellas. Son todas en el final, todas en el final, todas en la última. Se repite la palabra. Fíjense que ellos dicen, se repite la palabra on, ¿ya? On, porque en la lista estaba desaparición, alimentación, gorrión, migración, ¿ya? Entonces, la primera cosa que ellos ven es que se repite la palabra on, dice uno por ahí. Alejandro, vengo por acá. Dime la sílaba tónica de la palabra elegir. Eso es, muy bien. Adalis. Mira, la que sigue. Ya, muy bien. Martín. Hola, más fácil de todo el mundo. ¿Y alguien sabe qué es? ¿Usted sí sabe qué es? Ah, muy bien. ¿Por qué tiene tilde? Ay, ¿por qué tiene tilde? Yo no tiene tilde. Camila, siguiente. Muy bien. Atentos cuando aparezca la palabra gorrión. Atentos. Excelente. Arturo. Oh, pero miren que estamos descubriendo. Emily. Pero ellos saben que no tienen tilde. Ale, Miren lo que pasa aquí. De hecho, la niña que está en su equipo, en su mesa le dice, hácelo bien, ¿ya? Y miren lo que le pasa aquí a Ariel. ¿qué hay en esa palabra? Tilde. Segundo intento. Separa esa palabra en sílabas. ¿Ves? Gorrión. Gorrión. Exacto. Ya. Bueno, ahí la profesora les dio la respuesta, pero los niños tenían muchas hipótesis. Es un diptongo, dijeron, es un hiato, fíjense ustedes, ¿ya? Y en ambos casos el niño dudó. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Primero se dejó llevar por esta terminación, ¿cierto? Que es la on, que era el elemento recurrente. Luego corta desde la vocal en adelante, ion, ¿cierto? Y ahí donde los niños dicen es un diptongo, es un hiato. ¿Cuál fenómeno hay ahí? ¿Es un diptongo, es un hiato?
hay una vocal débil con una vocal fuerte, o una vocal cerrada con una abierta, que es lo mismo, y es la ¿Diptongo? abierta o fuerte, un diptongo. Muy bien. Y como por ser diptongo, arrastra a la I, y la I arrastra, ¿cierto?, a la doble R. Eso es lo que el análisis que los niños están tratando de hacer para decirle que efectivamente es un diptongo. Entonces, si está junto con la sílaba, ¿es un diptongo o es un hiato? Miren, fíjense que sigue dejando una de las R's afuera. Gorrión. Es un diptongo. Ya, acá. Obviamente la jefa de equipo lo retó cuando volvió a la mesa el pobrecito, ¿ya? Porque salió equivocado. Muy bien, vale. Todas tocaron al último, qué coincidencia. Todas tocaron al último. Ya, Sofía. Ahí termina la primera parte del procedimiento de la profesora, ¿ya? Que fue largo, ella ocupó más o menos 35 minutos, porque el otro video tiene 29 minutos más o menos, más 5 que han corrido de 35, 36 minutos solamente en el trabajo para que ellos pudieran identificar sílabas tónicas y sílabas átonas. 35 minutos de la clase. Ahora viene el segundo procedimiento, es mirar estas 10 palabras y ver qué elementos tienen en común para ver cómo se puede levantar una regla a partir de ellas. Atención. ¿A qué les dio? Miren la pizarra. Todas las palabras que tenemos acá y que son las mismas que ustedes tienen en su mesa, tienen varias características en común y por algo yo les pedí que las eligieran. La primera característica que podemos observar que tienen en común, ¿cuál es? ¿Que tienen tipos? ¿Todas tienen tipos? No. Vamos viendo primero. Renata. ¿Cómo se llama el último? Penúltimo. ¿Último? ¿La última qué? Entonces, primero que la sílaba átona, perdón, la sílaba tónica está, no escriba nada, en la última que es, en la última sílaba, muy bien. Ya, esa es la primera característica. Todas estas palabras que hemos visto, todas están acá, su sílaba tónica está en la última sílaba. Miren, última sílaba. Pero hay algunas que llevan tilde y otras no. Sí, porque tienen entonces, veamos las que tienen tilde y cuáles son las características que tienen en común. Veamos. La palabra desaparición lleva tilde. Japonés lleva tilde. Migración. Migración lleva tilde. Obsérvelas. ¿Puedo girar? La mayoría. Miren, fíjense lo que acaba de decir esa niña. Dice, todos los diptongos llevan tilde. Fíjense cómo los niños están elaborando hipótesis. Están elaborando hipótesis acerca de la norma, porque saben que para allá va esto, saben que lo que tienen que encontrar es una norma que explique
por qué estas palabras sí llevan tilde y las otras no. Entonces una dice, cuando es diptongo llevan tilde, y la profesora le dice, no siempre. Obsérvelas. ¿Qué tienen en común esas palabras que tienen tilde? Todo esto son Y hipótesis. ya sabemos que su sílaba tónica está en la última sílaba. Ya, uno dice son todas en vocales, ya, lo que no es correcto porque migración no es en vocal. Última letra, casi siempre es la O y la E. En la penúltima letra casi siempre es la O y la A tienen tilde. ¿Ya? Miren, miren lo que dice este niño. Otra hipótesis, dice que en la penúltima letra, la penúltima, ni siquiera la última, en la penúltima letra casi siempre es la O, la A, ¿ya? O sea, está mirando la vocal, ¿cierto? Antes de la finalización. Otra hipótesis. A podría ser japonés, tiene una E, está japonés, tiene una S, está gorrión. Está desaparición. Todas son palabras. Todas son palabras. Otra hipótesis, todas son palabras, ¿ya? Que todas son palabras. Y que no es triste. Está bien. Fíjense que alguien le dice que triste, en el fondo, otro, no sé si escucharon eso, dice, qué triste, en el fondo, qué triste tu hipótesis, ¿cierto? Que todas son palabras. Y la persona le dice, no, no es triste. Miren, observen, Arturo. ¿Cuál es la característica que tienen esas palabras? ¿Cuántas terminan en sion? Todas las condiciones. Ya. Todas las condiciones. Todas las contiendes, ¿qué ibas a decir? Todas las condiciones llamación casi. Todas las contiendes llaman sion casi. Pretimorición. Entonces, ¿qué es lo que es característico en estas? Sion, gorrión. ¿Cuál es su letra final? La final. N. ¿Cuál es la otra que termina? ¿Por ahí? S. ¿Cuál? Ya, fíjense que ahora que apareció la primera norma, que es que terminan en "n", rápidamente identifican la S de japonés. Rápidamente, fíjense ustedes que están haciendo al tiro la transferencia de este primer hallazgo en la segunda y rápidamente en la vocal. Japonés. Tenemos S. Y ¿cuál? Repetirá. Ahí va. Fíjense bien, esto también es parte de este tipo de palabras que tienen características en común. Que todas aquellas, escuchen, todas aquellas que van a llevar tilde tienen que terminar en N, en S o en una vocal. ¿Escucharon ese? ¡Ah! ¿Lo escucharon? Se los voy a poner de nuevo. Porque miren. Aquellas que van a llevar tilde tienen que terminar en N, en S o en una vocal. ¿Cuáles son las vocales? Ahí. Es como, ¡ah! Vieron, alguien, una niñita que estaba al lado mío en ese minuto, vio la luz, fue como, ¿verdad? ¿Ya? Fíjense ustedes cómo la profesora los lleva, no llegan, fíjense ustedes que los niños por sí mismos no llegan a establecer la regla. No llegan porque es una regla muy, muy específica, pero se aproximan hipotetizando. Y en el momento en que aparece la primera, que es la de la N, hace sentido la S, y luego, en este caso, la A, que es de repetirá, creo que es la única. A lo mejor la profesora debió haber puesto ahí una que terminara en otra vocal, que no hay ninguna más que termine en vocal salvo repetirá, ¿ya? Entonces,
primero, que siempre se van a acentuar, es decir, su sílaba tónica va a ir en qué sílaba? En la última sílaba. Y solo van a llevar tilde las que terminan en ¿qué son? Entonces, de estas, solo llevan... Y aparece recién la norma ortográfica. La pregunta si tilde lleva tilde. Tilde las terminadas en N, S o vocal. Por lo tanto, miren acá, la palabra elegir, ¿termina en una N? No. NS, vocal, no. ¿Lleva tilde? No. ¿En que la B? Porque no termina ni en N ni en S ni en vocal. Solamente las que su sílaba tónica es la última sílaba y terminan en N, S o vocal, llevan tilde. Las otras que terminan pueden terminar en N, en cualquiera de las otras consonantes no van a llevar tilde, pero sí llevan acento. Acuérdense que cuando comenzamos todo esto, yo les dije que todas las palabras llevan acento. Todas se acentúan, pero solo algunos llevan la rayita que se llama tilde. O acento ortográfico. Exacto, elegí, sí lleva tilde. Fíjense ustedes lo que acaba de hacer esa niña. Esa niña hizo un ejercicio de generalización. ¿Se acuerdan cuando recién les acabo de decir qué es lo que Ana María Rico, ¿cierto?, plantea sobre generalización? Que es que a partir, ¿cierto?, de un conjunto de normas, tú puedes hacer la transferencia a otras. Les voy a poner de nuevo lo que dice esta chiquitita. Miren, miren. Todas las palabras Está con su mano levantada acento. porque acaba de tener un hallazgo que es una generalización. Acentúan, pero solo algunos llevan la rayita que se llama tilde. Fernanda. Elegir no lleva tilde. Exacto, Elegir sí lleva tilde. Sí lleva tilde, pero elegir y elegir es lo mismo. No. Elegir es el verbo, pero elegir. ¿Qué estoy diciendo? Elegir un helado. Eso lleva tilde. Muy bien. Ya, Es el entonces, verbo conjugado. Ahí la profesora no se los pudo explicar también, pero en el fondo es el mismo verbo que en algunas conjugaciones, ¿cierto?, sí requiere el tilde. Y ese es el hallazgo, ¿cierto?, que quería comunicar Fernanda, que es esta chiquitita que está sentada en una esquina. Estas características en común que tienen esas palabras son las palabras que nosotros vamos a conocer y que hicimos hoy día y se llaman palabras agudas. Las palabras agudas son todas aquellas en que su sílaba tónica está en la última Ahí sílaba está haciendo la y síntesis. solo se tilda, se pone la rayita, aquellas que terminan en N, S, S. Muy bien. Sí, pero ese es otro tipo de palabra. Es otro tipo de palabra. Ya, entendí. Vamos a... Y ahí al final ella les pone un videíto. Fíjense ustedes que acá lo está reforzando con colores, ¿ya? Está reforzando desde el comienzo esta idea, ¿cierto?, de la ubicación de la sílaba tónica, el que esa ubicación tiene un nombre para llegar después a la regla. Tenemos entonces lo que trabajamos ayer, última sílaba, penúltima, muy bien. Ahí está.
tenemos, existen diferentes tipos de palabras dependiendo de dónde recae el acento. En el acento es la sílaba tónica. Palabras agudas son aquellas palabras acentuadas en la última sílaba, lo mismo que tenemos allá. Que tenemos las palabras agudas. ¿Cuándo se tildan? Las palabras agudas se tildan cuando terminan en vocal. ¿Cuáles son las vocales? Ejemplo. Son todas palabras que tenemos acá. Claro, y les pone, una imagen para que los niños digan caimán y los niños dicen cocodrilo. Ya, da lo mismo. Y todas estas son las que yo me olvidé, acuérdense, todas las otras que no terminan en ese o vocal, se acentúan igual, pero no llevan INE. Esto que están viendo aquí es algo que yo les digo siempre a las estudiantes que van a práctica y que hacen guía. Ojo con el uso de imágenes, porque nuestros niños no hablan de caimanes, hablan de cocodrilos, porque ni caimanes ni cocodrilos existen, ¿cierto?, en nuestro entorno natural. El caimán, ¿cuál es la diferencia entre caimán y cocodrilo? ¿Quién sabe? ¿Caimán es más grande, creo, o es más chico? Ya, puede ser tamaño. ¿Alguien más? En África, por ejemplo, ¿hay caimanes o cocodrilos? ¿Cocodrilo? Cocodrilos. ¿Y en Centroamérica hay caimanes o cocodrilos? De hecho, hay una isla aquí que se llama Isla Caimán. ¿Ya? Son especies distintas. Y nosotros estamos más familiarizados con los cocodrilos porque hay muchos programas de animales que están filmados, ¿cierto?, en la sabana africana, donde hay cocodrilos. Por lo tanto, los niños están más familiarizados con el concepto de cocodrilo que con el concepto de caimán, que es más cercano geográficamente a nosotros. Por eso que los niños inmediatamente dicen, esto es un cocodrilo, ¿ya? Son especies distintas. Ya. Va al ticket de salida. Su ticket de salida para que vamos rellenándolos y los van pegando en ese cuadro. Ticket de salida, y lo guardan, pero con el día. Ahí ya están las puertas del recreo. ¿Cómo sería si logré el objetivo? Ya, miren aquí. Más abajo tenemos. ¿Logré el objetivo o no? ¿Cómo sería si logré el objetivo? Un like, muy bien. Lo voy a revisar. ¿Por qué usted viene a mí si yo voy a usted? Ahí ya termina la clase, tocan el timbre. El grupo tiene que juntar lo que pueda. Tocan el timbre y salen a recreo, ¿ya? Bien. Y eso fueron 29, fueron 45 minutos, porque esta era una clase que duraba 45 Si quieres vender minutos. online, No asegúrate era de llamar la una- atención. no era una clave doble, digamos. Ve a Wix e-commerce
y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última generación y personaliza la Me parece. Tengo que achicar esto y dejar de compartir. Ahora voy a mirar el chat, ¿cierto? Ya. Ya, ahí están las palabras. Perfecto, profesora. Entonces, eso sería enseñar adecuadamente una regla, porque según he leído, la ortografía debe estar insertada dentro de un texto, pero la profesora del video lo hace con palabras aisladas. Tengo confusión con eso. Perfecto. Esa era una de las cosas que a mí me interesaba discutir con ustedes. Es que efectivamente, ¿cierto? Una de las cosas que señalamos todo este tiempo es que lo más adecuado es que usemos el contexto para enseñar tanto gramática como ortografía. En este caso no hay contexto. Son una lista de palabras seleccionadas por la profesora para específicamente, ¿cierto?, identificar sílaba tónica o sílaba átona. No sé qué piensan ustedes de eso. ¿Cómo habría podido ser con contexto? ¿Habría aportado que estas palabras hubieran estado en contexto? ¿O habría dificultado el que las palabras hubieran estado en contexto? ¿Qué creen ustedes? Es que yo creo que habría pasado que les hubiera quedado como más la palabra, porque a lo mejor ahora las vieron, pero luego se les van a olvidar, entonces van a olvidar cómo se tenían que escribir. Ya, ahí hay una opinión, ahí está la opinión de la María José. Alguien más dice, me parece que para el objetivo, ¿cierto?, servía que no estuvieran en contexto. O todas creen que habría sido más potente que estas palabras hubieran emergido de un contexto. Eso, yo creo. Debería ser mejor que venga de un contexto, de algo que ellos les marque y que sea parte como de su Una vida, de su lectura entorno. Uh-huh. Ya, sí, efectivamente, ¿cierto? Nosotros hemos leído que las palabras, que el aprendizaje tanto de la ortografía como de la gramática, preferentemente, ¿cierto?, tiene que emerger de un contexto. Pero ojo, en este caso, el objetivo es un objetivo súper funcional, súper funcional. Y para eso, yo les voy a mostrar esto que es lo que respalda, ¿cierto?, la clase de la profesora. Les voy a mostrar el mismo PPT que vimos la semana pasada, que lo tengo por aquí abierto. Fíjense ustedes que cuando hablábamos de los métodos para la enseñanza de la ortografía, podíamos distinguir varios métodos que se meten dentro de estos dos grandes grupos. Los de naturaleza inductiva y los de naturaleza deductiva. Fíjense ustedes que los métodos de naturaleza inductiva, desde el punto de vista metodológico, surge la necesidad de aislar el fenómeno ortográfico. El niño debe descubrir cuál es la regla. Es una operación mental consistente en pasar de la constatación de uno o varios hechos a la ley de todos los hechos del mismo género. Fíjense ustedes que esta clase está perfectamente situada dentro de un método inductivo, porque lo que está haciendo específicamente la profesora es aislar el fenómeno ortográfico. De hecho, todo el trabajo que ella hace de sílaba tónica, sílaba átona, luego reconozcamos la sílaba tónica en estas palabras, escribamos las palabras, sacan niños a la pizarra, los niños tienen que marcar la sílaba tónica, luego tienen que mirar. Lo que está haciendo es progresivamente ir aislando el fenómeno ortográfico para que los niños hipoteticen y descubran cuál es la regla. Por lo tanto, es posible también que usted tenga una clase de esta naturaleza cuando el foco está puesto justamente en la regla, ¿ya? Hay otra naturaleza que pudo haber sido más corta, que es que yo, entregada la regla, la ejercito, ¿ya? Y esto, en el fondo, en ninguno de los dos métodos se señala la necesidad del contexto. Pero sabemos que el contexto es el que permite, ¿cierto?, que el aprendizaje tenga sentido. Por lo tanto, en una segunda fase
de la secuencia que esta profesora está trabajando, ya no deberíamos volver atrás, ni con la regla, ni con la identificación del fenómeno, sino que debiéramos poder, ¿cierto?, encontrarla en contextos. Pero en este caso, la clase, ¿cierto?, está focalizada justamente en mover la capacidad de los niños de identificar situaciones de este tipo, fenómenos ortográficos muy acotados. En 45 minutos, que es lo que duró este bloque, se logra, ¿cierto?, el objetivo que ella tenía planteado. Y evidentemente, si nosotros pensáramos en puras clases de esta naturaleza, sería una cosa súper tortuosa para los niños, porque en este caso la novedad está el juego, está el material concreto, ¿cierto? Está la interacción entre los grupos que están sentados de a 4 en una mesa, luego van saliendo, el descubrimiento, los videos de apoyo, pero evidentemente, ¿cierto? Luego viene la necesidad de que en textos reales podamos hacer, ¿cierto?, este tipo de identificación o en el uso, ¿ya? Entonces, si bien el currículum apunta a que estos fenómenos deben enseñarse en contexto, de pronto tenemos la posibilidad de hacerlo a través del método inductivo y llevar a los niños a descubrir esta regla. Yo les aseguro que si 3 sesiones después, en 20 minutos, luego en 20 minutos, la profesora podría enseñar la acentuación de las palabras graves, porque en el fondo ya instaló la mecánica y los niños ya conocen, ¿cierto?, hacia dónde va el análisis que ella les está pidiendo. Por lo tanto, sí es necesario el contexto, pero también es posible aislar el fenómeno para poder hipotetizar acerca de la regla, ¿ya? Esto lo podemos... Profe, Dígame, Gabriela. que me surgió una duda. ¿No podría ocurrir que los alumnos, por darle este contexto, se confunden un poco en el ámbito de cómo las palabras están relacionadas de ese mismo contexto, que las palabras agudas sean como específicamente solamente con esa relación entre las palabras dentro del contexto? Y porque en mi punto de vista la profesora puso muchas palabras de muchos ámbitos. No sé si se entiende, como que no específico. No, Entonces eso es como que generalizó. Y esa era mi duda, de que si le ponía un contexto, quizás los niños se podían como inclinar más a que las agudas pertenecían a esa relación de palabras. No sé si se entiende. estoy tratando de entender lo que tú me dices. Hay una variedad de palabras, o sea, por ejemplo, entre descubrir y alrededor, ¿cierto? Entre japonés y velocidad, pareciera que no se establece ninguna relación. Y eso efectivamente podría afectar, ¿cierto?, este modelo inductivo que es hacia donde la profesora los quiere conducir. Sí, efectivamente, si estas palabras a lo mejor estuvieran dentro de un texto donde se hablara, apareciera la palabra migración en el título, en una definición, explicando, ¿cierto?, lo que es migración, podría tener algún efecto. Pero yo se los vuelvo a plantear, es decir, te doy al tiro la palabra, Danay, se los vuelvo a plantear. Aquí el objetivo fue aislar el fenómeno y llevar a los niños a levantar la regla. Claro que hay otros caminos, este es un camino. Y como les digo, el camino fue modelamiento de la norma, y probablemente si yo mañana quiero enseñarles, mira, las palabras graves, entonces son aquellas que se tildan, siempre y cuando no terminen en NS vocal, probablemente ese camino va a ser más corto, porque ya se instaló en los niños esta idea de que hay una norma que implica dos cosas: la posición de la sílaba tónica y, ¿cierto?, las condiciones de finalización de esa palabra. Por lo tanto, cuando yo paso a las graves, tengo nuevamente la posición de la sílaba tónica y la finalización de esas palabras. Entonces, la transferencia va a ser mucho más rápida y ya no voy a requerir 45 minutos, y sí lo puedo hacer en contexto. Danay, dime. Profe, que con lo que decía la Gaby, bueno, son dos cosas. Lo que decía la Gaby, yo creo que igual puede haber como una variedad de palabras dentro de un texto que no solamente incluya como cierta familia, por decirlo así, de palabras como que signifiquen lo mismo. Entonces yo creo que igual se podría trabajar,
Y con respecto a lo que dice usted, estaría bueno igual trabajarlo con un texto inicial y que, por ejemplo, la profe de ese texto inicial, Saque la- para contextualizarlo, saque las palabras y después quizás de ese mismo texto se pueden sacar las otras tipos de palabras graves, no sé, y así sucesivamente. Sí, no, sí, de todas maneras. Lo que pasa es que aquí el plus que tenía esta clase era el material concreto que ella había diseñado. ¿Ya? Ella tenía un material concreto diseñado previamente, es decir, estas palabras de alguna manera respondían a una primera selección que ella hizo, pero sí, o sea, las palabras no tienen relación unas con otras, pero eso tampoco, si ustedes se fijan en la clase, tampoco fue un impedimento porque los niños no buscaron un sentido entre unas palabras y otras. Fue tan funcional la clase que daba lo mismo, ¿cierto? Si era gorrión o si era migración, lo que ella estaba pidiendo era que pusieran el foco en la construcción de esa palabra, es decir, en el fonema final, ¿ya? Entonces, claro, esta es una vía. Y habría que mirar, ¿cierto?, otros ejemplos, otras propuestas didácticas donde se parta del contexto, pero sí en esto encontramos cosas que vimos en la teoría. Encontramos, por una parte, estimulación perceptiva de tipo auditivo. Encontramos estimulación perceptiva de tipo visual. No hay escritura, los niños nunca escribieron nada, fíjense ustedes que el ejercicio no lo realizaron por escrito, pero sí, ¿cierto? Vimos un caso donde una niña hace esta generalización, es decir, ya, entonces es elegir y elegí, entonces, elegí lleva tilde, pero elegir no, ¿ya? Pero son palabras que son familia, ¿ya? A lo mejor ahí en la explicación de la profesora no quedó tan resuelto, pero ocurre ese fenómeno, ¿ya? Es un ejemplo, es una vía, para que ustedes vean que plantearse la enseñanza de la ortografía, dos cosas que me gustaría que pusieran el foco. Es menos evidente de lo que uno cree para los niños la identificación de la sílaba tónica y la sílaba átona. Y pasa por un ejercicio, por un ejercicio de naturaleza metalingüística, porque el niño dice velocidad, velocidad, dice, ¡oh, cuánta velocidad! Pero cuando reflexiona sobre la palabra velocidad y vuelve sobre una palabra que usa habitualmente, se le produce este conflicto, se le produce el conflicto, es un conflicto de naturaleza metalingüística, la uso todos los días, pero recién vengo a pensar dónde está su sílaba tónica, y entonces tengo que volver sobre la palabra y digo, velocidad, 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 velocidad. Fíjate que no es tan obvio, ¿ya? Entonces, ese ejercicio por el que ella pasa es un ejercicio súper necesario, que en contexto o sin contexto, ¿cierto? Es necesario hacerlo, porque la norma se sienta sobre esta primera identificación, ¿ya? Que es una identificación que por lo demás es la primera que uno trabaja con los niños previo a enseñar la regla. Piensen ahora ustedes, ¿cómo sería posible enseñar la regla saltándose este proceso? Y yo les aseguro que en muchos de los casos de ustedes, de su historia personal, apareció la regla, de la nada aparece la regla, sin este proceso metalingüístico fino que hay en el momento previo de que el niño pueda hacer esta identificación. Bien, una pregunta sí va mañana en la evaluación, para que se lo transmitan a las compañeras que no pudieron venir hoy día. Yo les voy a poner un caso muy similar a esto y ustedes van a tener que ver qué factores, ¿cierto?, son los que aparecen estimulados en un ejemplo, que no es un video, sino que es un ejemplo escrito de un caso de una profesora que está haciendo un ejercicio con sus niños y ustedes tienen que ver, ¿cierto?, si allí lo que se está favoreciendo son los factores perceptivos auditivos, la lateralidad, por ejemplo, hay cosas que, que los conversamos el otro día en clases, por ejemplo, el de poner los signos de interrogación y de exclamación que implican, ¿cierto?, una disposición espacial específica.
Ustedes vieron en el cuaderno de mi hijo que a él le costaba una barbaridad, o sea, los hacía los dos para el mismo lado. Entonces hay que analizar allí, en una situación en la prueba, cuáles son los factores que está preocupando, que están en la preocupación de la profesora o el profesor, que es el centro del caso. Sobre la evaluación, mañana va a estar abierta, yo creo que a las 10 de la mañana, ¿ya? A las 10 de la mañana hasta las 23:59. Es una evaluación que tiene un tiempo de dedicación de alrededor de 90 minutos, no más, pero que ustedes saben que una vez que se abre hay que hacerla hasta el final, no se puede poner en pausa, no se puede guardar, porque el navegador no lo permite. Y yo voy a estar pendiente, ¿cierto?, del correo durante el día, por si tienen dudas. Si no, hay varias personas en este grupo, en este curso, que tienen mi WhatsApp, es cosa que digan, oye, necesito contactar a la profesora urgente, y me escriben directamente si tienen alguna pregunta, si dudas que van surgiendo, ¿cierto? ¿Será bueno que yo diga esto, o me conviene usar este texto?, etcétera. Cualquier duda que se les pueda presentar. Y no tendríamos la sesión de mañana, tienen el día completo solo dedicado a la evaluación. Profe, Dígame. eso del caso que hay que evaluar, ¿eso es la única parte de desarrollo que hay o dentro del...? No, hay una pregunta de contenido y una pregunta de desarrollo. Ya, Déjeme. y esa, por ejemplo, esa que usted dijo, va a hacerlo igual que la vez anterior, va a subir el archivo y después uno tiene que subirlo en Word hasta en la... Exactamente. Ay, Hay una, en eso. hay una que se contesta directamente en el aula y otra que tienen que subirla, porque no puedo subir rúbricas al aula, tiene varias inconvenientes. Una pregunta abierta del tipo así, tengo varias, todavía no elijo una, ¿ya? A ver. Tengo varias. Ténganos compasión, profe. Mucha compasión, mucha. Ya, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿leyeron el texto de Sotomayor? Ya, no, listo. Sí. Vamos Sí. tengo varias preguntas de Ana María Rico. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre factores de naturaleza interna y de naturaleza externa? Súper fácil, ¿no? Naturaleza interna, ¿cierto? Factores cognitivos, factores perceptivos; de naturaleza externa, factores de tipo sociocultural, ¿ya? Yo podría preguntarles, ¿de qué manera los factores socioculturales afectan el desarrollo de la ortografía? ¿Quién me podría dar esa respuesta? Yo la dije delante. ¿De qué manera los factores, ¿cierto?, socioculturales pueden afectar el aprendizaje ortográfico? ¿Cuáles eran los factores socioculturales? Ya, pues se los leí al comienzo de la clase. El ambiente letrado, tanto en la escuela como en la casa. El ambiente letrado. Ya, ahí viene, esa idea es la que hay que desarrollar, ¿ya? Que como para todo, para la adquisición de la lectoescritura, para el desarrollo del vocabulario y también para el aprendizaje ortográfico, ¿cierto? Un ambiente letrado es absolutamente favorecedor, porque en el fondo, ¿cierto?, hace que el niño esté en contacto con los materiales escritos desde muy temprana edad. En cambio, un ambiente que no tiene ninguno de estos elementos, ¿cierto?, evidentemente hace que no se favorezca la percepción ni auditiva ni visual de un niño o una niña. Así, ¿ya? También les podría preguntar, a ver, estoy mirando, que tengo muchas preguntas tiradas y todavía no armo la prueba. Ya. Tengo un curso súper poco participativo, un tercero básico. ¿Qué estrategia de dictado, de los dictados que dice Casani, sería la más adecuada con un curso que es súper poco participativo, que en general se distrae mucho, ¿cierto? Y que ha costado mucho que enganchen con actividades de tipo ortográfico?
¿Cuál de los tipos de dictado de Casani elegiría usted y por qué? ¿Cuáles elegirían los que son más... El de, ¿Ah? el de secretaria, profe, quizá porque tienen que trabajar como en equipo y dar sus opiniones y cosas así. Respuesta de ese tipo es una buena respuesta. Yo no trabajaría estrategias de dictado que son individuales, sino que buscaría aquellas que son colaborativas, para moverlos al menos a trabajar en equipo. Pero otras preguntas, ¿cómo se ha enseñado habitualmente la ortografía? ¿Cierto? Ustedes ya lo saben, de manera aislada, más basado en el aprendizaje memorístico que en la hipotetización de reglas. A ver, ¿qué más? Estoy mirando la prueba. No estoy proyectando, ¿cierto? No la estoy proyectando, ¿cierto? No. Ya. Eso. Ahí tengo varias cosas que les puedo preguntar, pero son de ese tipo, son preguntas más bien abiertas donde yo espero que ustedes tomen ciertas decisiones en base a lo que han leído. Esa es la pregunta de Casani, una pregunta que va en la prueba. ¿Ya? Entonces, vayan pensándolo. Yo les acabo de inventar el caso de un tercero básico súper poco participativo, pero en realidad es un caso de un quinto básico que tiene otras características. ¿Y qué tipo de dictado favorecería ciertas características del curso? ¿Ya? De todas maneras, ustedes saben que yo estoy atenta a lo que me puedan escribir, estoy leyendo dictado en parejas, dictar algo que tenga que ver con los intereses de los alumnos, claro, para apoyar el tema motivacional también, ¿ya? Y arriba era la calidad del entorno de trabajo. Ya, muy bien. Ya, les dejo, ¿cierto? Les dejo para que tengan tiempo también de leer. Y mañana estoy atenta a cualquier duda que tengan. ¿Ok? Ya, un abrazo a cada una. Me desconecto, si no, no las dejo que vayan a leer. Un abrazo, chao.